Hola a todos, bienvenidos a la historia llena de emociones y sorpresas de Huyen y Ye. Comienza un nuevo camino donde el amor, la fe y la perseverancia se entrelazan en cada paso que dan. Acompañemos a Ye, un hombre fuerte y decidido en su viaje de regreso al sur, para recuperar su motocicleta y construir una enramada de calabazas firme para el futuro de su familia. Cada corte de sierra, cada golpe en el bambú, es una huella de su esfuerzo incansable. Ye no solo está levantando una estructura, sino también edificando una nueva vida, un hogar donde la felicidad y la paz sean el mayor deseo suyo y de Huyen. Pero eso no es todo. Huyen, con su amor inmenso, siempre está a su lado, cuidando cada comida, cada detalle, dándole fuerzas para seguir superando los desafíos que se presentan. Y Maya, la pequeña y encantadora niña, llena la casa de alegría y dulzura, junto a Bibi, el perro fiel que completa esta familia llena de cariño. Sin embargo, una gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Se convertirá esa enramada en un símbolo de esperanza o quedará solo como un recuerdo inconcluso? Descubramos juntos los giros más conmovedores de esta historia, donde cada instante es un nuevo desafío, y el amor siempre es la fuerza que los impulsa a seguir adelante. ¿Tienen curiosidad por el siguiente capítulo en la vida de Ye y Huyen? No se lo pierdan, aún quedan muchas sorpresas por descubrir. Ye sostenía el teléfono en la mano con el corazón lleno de emociones mezcladas. De repente la voz del policía al otro lado de la línea le dijo: «Hemos encontrado su motocicleta». Una frase tan simple, pero en el interior de Ye fue como una tormenta inesperada. Se detuvo, apretó el teléfono con fuerza y levantó la vista hacia el cielo soltando un largo suspiro. No podía creerlo. Después de tantos días, la moto desaparecida finalmente había sido encontrada. Ye se sentía como alguien que acaba de despertar de un largo sueño triste, un sueño lleno de pérdida, y ahora la alegría lo invadía tan de golpe que no podía contenerla. Sin perder un segundo, comenzó a caminar deprisa. Su corazón latía cada vez más fuerte, su respiración se mezclaba con el viento. El camino estaba vacío, los árboles pasaban a su lado como sombras, y lo único que sentía era la felicidad desbordándose desde lo más profundo de su ser. Solo tenía un pensamiento claro: volver a casa, ver a Huyen, compartir esa alegría con ella. Cuando llegó al callejón, no pudo esperar más. Gritó con entusiasmo: «Huyen, tengo una buena noticia». Antes de verla, ya escuchaba sus pasos apresurados saliendo al patio. Ella lo miró con una mezcla de preocupación y desconcierto, sin entender muy bien qué estaba pasando. Ye se acercó rápidamente y la abrazó con fuerza, como si quisiera fundirse con esa felicidad, como si en ese abrazo pudiera atrapar todo lo bueno del momento. Le susurró al oído: «Hace un rato los policías me llamaron. Encontraron mi moto. Solo tengo que llevar los documentos para confirmarlo y recuperarla». Sonreía con los ojos brillando de emoción, lleno de una alegría que no podía poner en palabras. Huyen también sonrió, pero no pudo evitar la curiosidad. Lo miró fijamente y preguntó: «Pero antes de venir aquí le pedimos a Adam que recibiera la moto por ti, ¿no? Ya no está allá». Aquella pregunta hizo que Ye sintiera una pequeña oleada de inquietud dentro de sí. Se quedó perplejo, con una leve sensación de inseguridad reflejada en su mirada. Esa duda encendió una chispa en su interior, y de pronto la calidez del momento comenzó a nublarse un poco. Intentó mantener la calma, pero su mente no dejaba de pensar en las palabras de Huyen, algo, aunque no sabía qué, le daba mala espina. Aún así, en los brazos de Huyen sintió una calidez profunda, un consuelo silencioso. Aunque una ligera preocupación seguía en su pecho, en ese instante se sintió fuerte, como si nada pudiera derribarlo. Tomó la mano de Huyen con suavidad, la miró a los ojos y percibió en ella confianza, comprensión y amor. Cualquier inquietud, por pequeña que fuera, pasaría. Como siempre, juntos superarían todo. Ye estaba sentado junto a Huyen con una sonrisa amplia, como un niño que acaba de recibir un regalo muy especial.
La alegría seguía reflejada en su rostro cuando de repente una vocecita clara y dulce sonó detrás de él. «Papá Ye, ya tienes la moto. ¿Vas a llevar a Maya a pasear?» Ye se dio la vuelta y vio a Maya de pie con los ojos brillando como estrellas. Aquellas palabras inocentes le llenaron el corazón de una calidez indescriptible. Se agachó, la abrazó con ternura y sintió el suave ritmo de su respiración. En ese momento comprendió que esa era la mayor felicidad de su vida. Sonrió y con voz suave y llena de cariño le dijo: «Te prometo que iremos al parque y a todos los lugares que tú quieras, ¿sí?» Maya lo miró con sus grandes ojos llenos de luz y soltó una risa alegre, asintiendo emocionada como si el mejor regalo del mundo la estuviera esperando. El ambiente tranquilo de la pequeña casa se llenó de una luz cálida y el aroma de los pasteles recién horneados se extendía por todo el lugar. Ye se sentó a la mesa de bambú, acarició con cariño la cabeza de Maya y miró hacia la ventana. Luego volvió la vista hacia Huyen, que estaba de pie junto a la cocina. «Huyen, mañana iré al sur para confirmar y recuperar la moto», dijo con voz firme y serena. Huyen lo escuchó y no pudo ocultar la preocupación en su mirada. Se acercó con ternura y le preguntó: «¿Quieres que te prepare algo para el viaje? ¿Puedo ayudarte?» Sus palabras eran suaves pero llenas de afecto y cuidado. Ye negó con la cabeza y sonrió ligeramente. «No hace falta, amor». El atardecer empezaba a caer, tiñendo el ambiente de una calma profunda. Ye miró hacia el arroyo. En sus ojos había una mezcla de melancolía y determinación. Sabía que junto a ese arroyo empezaría algo nuevo, sus planes, sus esperanzas para el futuro. Se levantó, miró un momento a Maya y luego caminó hacia la orilla. «Maya, papá va a construir aquí una enramada para las calabazas. Espero que dé muchos frutos, así tendremos una buena cosecha». Tomó la pala y comenzó a limpiar la orilla. Cada golpe en la tierra llevaba consigo un sueño, una esperanza para los días que vendrán. El paisaje, aunque sencillo, tenía una belleza especial. Bajo la luz del atardecer, la familia de Ye parecía unida más que nunca a través de esos gestos simples pero llenos de significado. Maya con su sonrisa inocente, Huyen con su mirada llena de ternura, y Ye el padre, el esposo, construyendo día a día un futuro para los suyos. Todo era sencillo pero impregnado de amor y esperanza. Bajo la luz del atardecer, Ye y Huyen colocaban una a una las cañas de bambú a lo largo del arroyo. Cada una quedaba firme como pilares que protegían ese pequeño rincón de paz. Trabajaban en silencio, perfectamente coordinados, sin necesidad de decir nada. Solo gestos suaves, llenos de fuerza, como si todo fluyera de forma natural. Ye se agachaba, sus manos fuertes pero cuidadosas clavaban el bambú en la tierra, formando una barrera que protegía el arroyo. El agua era cristalina pero tan fría que parecía llevarse con ella todo el esfuerzo y la paciencia que él había puesto en su trabajo. El frío del agua le hacía estremecerse. Sus pies, sumergidos desde hacía rato, estaban helados hasta los huesos. Pero no le importaba. Solo sentía la calma de cada movimiento, el sonido del agua corriendo, el ritmo constante de su respiración. Su mirada estaba fija en la tarea. Sus manos, acostumbradas al trabajo, se movían con destreza, arrancando las malas hierbas y plantando cada caña con firmeza. Su cuerpo empezaba a cansarse. El agua helada ya no le dejaba sentir el calor de su propio cuerpo. Sus labios estaban pálidos y la piel le temblaba por el frío, pero no se detenía. Seguía con paciencia sin permitir que el cansancio venciera su voluntad. Levantó la vista un momento y vio a Huyen, que lo miraba con preocupación, pero él no dijo nada. No quería que ella se inquietara. Sabía que trabajar era suficiente. Huyen lo observaba mientras él clavaba otra caña en el agua y limpiaba las orillas del arroyo. Se acercó con los ojos llenos de preocupación y ternura a Ye.
No te esfuerces tanto, mañana tienes que viajar al sur. Su voz era suave pero cargada de amor. Ye sonrió sin dejar de trabajar. Su mirada era serena, un poco triste pero decidida. No pasa nada, amor. Es solo un poco más. Huyen quiso decir algo más, pero se contuvo. Sabía que él no se detendría sin importar el cansancio o el dolor. Así era Ye, siempre trabajando por su familia, por las personas que amaba. Ella solo podía observarlo desde cerca, preocupada pero también llena de orgullo. Mientras tanto, Maya estaba sentada sobre una pequeña manta junto a Bibi, el perro fiel que descansaba a su lado. La niña miraba a su padre notando el cansancio en su rostro. Sus ojos grandes se llenaron de preocupación. Se levantó sin decir nada y caminó despacito hacia Ye, llevando un vaso de agua fresca. «Papá, Ye, toma agua. Tienes que cuidar tu salud», dijo con su vocecita dulce y sincera. Ye se giró y vio a la niña allí con los ojos llenos de cariño y madurez. Sintió una calidez profunda recorrerle el pecho. Tomó el vaso, bebió un gran sorbo y el agua fría le devolvió un poco de energía. «Muy bien, Maya», dijo con una sonrisa acariciándole la cabeza con ternura. Maya volvió a sentarse junto a Bibi, observando en silencio a su padre con una mirada inocente pero llena de confianza. Sabía que él haría todo por la felicidad de su familia. Y Bibi, con los ojos atentos, parecía entenderlo también, como si formara parte inseparable de aquella unión. Ye se levantó y miró hacia el arroyo. Sus ojos reflejaban una nueva determinación. Se volvió hacia Huyen y le dijo con voz cálida y firme: «Huyen, aquí voy a construir la enramada para las calabazas. Espero que crezcan muchas». Ella lo miró con ternura. En su mirada había algo de preocupación, pero también mucha confianza. No dijo nada, solo lo observó en silencio, comprendiendo todo sin necesidad de palabras. Ye volvió a su trabajo limpiando de nuevo la orilla del arroyo, lleno de fe y esperanza. Sabía que ese lugar se convertiría en un pequeño jardín donde su familia podría sembrar y cuidar sus sueños. Clavaba las cañas con fuerza y cuidado tan firmes como su propio corazón. Aquellas cañas serían testigos de su esfuerzo constante y del amor inmenso que sentía por su familia. A lo lejos, Maya estaba sentada junto a Bibi, y Huyen permanecía cerca de Ye. Los tres junto al perro fiel formaban una imagen perfecta de unión y esperanza. Todo se mezclaba en un mismo sentimiento: calidez, amor y futuro. Ye estaba de pie en el patio con la sierra en la mano y una mirada llena de determinación. Frente a él, las largas cañas de bambú yacían inmóviles bajo el árbol. Cada corte firme transformaba las cañas duras y ásperas en piezas más cortas y resistentes, listas para construir una enramada sólida para las calabazas. El sonido de la sierra cortando el aire se repetía con ritmo constante. Cada movimiento era un recordatorio de que la vida solo se levanta con paciencia y esfuerzo. El sudor le empapaba la frente, pero Ye no se detenía. Bajo sus manos, las cañas iban tomando forma. Cada vez que terminaba un corte, soltaba un pequeño suspiro y sus ojos brillaban de satisfacción. Levantaba los trozos de bambú, los ajustaba con golpes firmes, asegurándose de que encajaran bien. El sonido del martillo resonaba fuerte, marcando cada paso de su trabajo, cada golpe lleno de constancia y determinación. Poco a poco las piezas se unían, formando una estructura sólida tan fuerte como los sueños que él y Huyen estaban construyendo juntos para su familia. Cada golpe parecía unir también los fragmentos de sus vidas, el amor, la esperanza y los desafíos que habían superado juntos. Mientras Ye trabajaba sin descanso afuera, Huyen estaba ocupada en la cocina. La luz suave del fuego se reflejaba en su rostro, iluminándolo con un brillo cálido. Con las mangas arremangadas, movía las manos con destreza, preparando los platos de siempre, llenos del sabor y el cariño de hogar. El sonido del aceite chispeando, el olor del arroz recién hecho y los ingredientes ordenados con cuidado llenaban todo el espacio.
Cada detalle mostraba el amor y la dedicación que Huyen ponía en cada comida para su familia. No era solo la cena, era su forma de cuidar, de amar, de estar presente. De vez en cuando, al salir al patio y ver a Ye trabajando bajo la luz del atardecer, Huyen sonreía. Sabía que sin importar el cansancio o las dificultades, él nunca se rendiría. Se acercó despacio con los ojos llenos de ternura y orgullo. Ye, ya está lista la cena. Entra a comer un poco, tienes que descansar. Mañana te espera un día largo. Su voz sonó suave como una caricia. Ye la miró, sonrió levemente y respondió con calma: termino esto y entro, no te preocupes. Luego volvió a su trabajo decidido y tranquilo. Cada gota de sudor en su frente era una marca de fe en el futuro. Cada golpe sobre las cañas, cada movimiento llevaba consigo la esperanza de una vida nueva, de una familia unida y feliz. Ye no solo estaba construyendo una enramada para la cosecha, sino un futuro sólido para los tres, un lugar donde pudieran vivir en paz, llenos de amor y esperanza.